Me he quedado estupefacto con esto. Y restituir mi honor como diputado y como persona. Una mal llamada policía patriótica, perseguir adversarios políticos y obstaculizar la acción de la justicia. Amigos y seguidores de Política en Primera Línea, lo que está pasando es absolutamente escandaloso. España amanece con una bomba mediática que podría cambiar el rumbo del sanchismo y sacudir los cimientos de La Sexta, esa cadena que hasta hace poco parecía la sombra inseparable del gobierno. Pero todo se ha desmoronado. Hoy les traigo una historia que parece sacada de un thriller político, con traiciones, filtraciones y un entramado de corrupción que pone en jaque al mismísimo José Luis Ábalos y a Pedro Sánchez. Abróchense los cinturones, porque lo que vamos a destapar es tan impactante que no van a creerlo. En primer lugar, hablemos de José Luis Ábalos, ese personaje que pasó de ser el rostro de confianza del PSOE a convertirse en un hombre acorralado por sus propios secretos. El culebrón de Ábalos comienza con una trama personal que involucra a Jessica Rodríguez, una mujer que, según las malas lenguas, no llegó a su vida por mera casualidad. Jessica trabajaba en una empresa dependiente del ministerio que Ábalos dirigía. ¿Casualidad? Amigos, aquí no creemos en cuentos de hadas, y menos cuando las cuentas bancarias de la dama empiezan a engordar como por arte de magia. Pero el verdadero escándalo radica en un regalo que dice más que 1000 palabras. Un iPhone Pro Max de 500 GB. Y no es un regalo cualquiera. Parece que Jessica, lejos de estar agradecida, mostró su descontento porque esperaba el modelo de 1TB. ¿Estamos hablando de amor o de un intercambio de favores? Porque, seamos sinceros, ¿cuántas de las parejas de Ábalos han acabado trabajando en empresas relacionadas con su cartera ministerial? Todo esto apesta más que un pescado olvidado al sol, pero esperen, porque aquí apenas comienza la trama. Mientras Ábalos se enfrenta a la justicia con un manual de excusas que ya conocemos, no me consta, no recuerdo, esto es cosa de mis asesores, la Unidad Central Operativa, UCO, ha dejado caer una filtración que lo compromete hasta el cuello. ¿Qué revelaron? Transacciones sospechosas, contratos opacos, y por supuesto, la conexión directa con Jessica Rodríguez, cuyo vínculo laboral con el ministerio ha levantado más sospechas que un sobrelacrado en una oficina pública. Pero, como si eso no fuera suficiente, ahora resulta que La Sexta, sí, esa misma cadena que en otros tiempos blindaba a Pedro Sánchez y a sus ministros, le ha dado la espalda a Ábalos y al sanchismo. ¿Qué ocurrió? Todo apunta a que han detectado que el barco del PSOE está haciendo agua más rápido que el Titanic. Las filtraciones, que antes parecían solo un chisme de pasillo, ahora se han convertido en titulares de máxima audiencia. Y ojo, que no estamos hablando de un par de críticas. La Sexta ha sacado los trapos sucios de Ábalos a plena luz del día, dejando claro que la relación entre el canal y el gobierno está más rota que el motor de un coche de segunda mano. Mientras tanto, Pedro Sánchez se encuentra atrapado en una espiral de problemas. Los escándalos no paran de llegar. ¿Han oído hablar de la investigación contra la mujer del presidente? Pues resulta que está siendo investigada por no 1, ni 2, sino 4 presuntos delitos. 4. Esto no es una broma. La primera dama de España está bajo el foco judicial, y lo peor es que incluso dentro del PSOE hay quienes ya no se tragan las excusas del presidente. Según una encuesta, 1 de cada 4 simpatizantes socialistas cree que aquí hay algo turbio. Y si sus propios votantes están perdiendo la fe, ¿qué podemos esperar del resto del país? Pero volvamos al núcleo de esta traición monumental. Ábalos no solo enfrenta la deslealtad de La Sexta, también tiene que lidiar con su fiel escudero, Koldo García, quien en pleno interrogatorio se mostró más perdido que un turista sin GPS. Su incapacidad para responder con coherencia ha sido un espectáculo digno de una tragicomedia, y los fiscales no han tenido reparos en señalar las inconsistencias de su testimonio. Esto, combinado con las evidencias que la UCO ha sacado a la luz, pinta un panorama desolador para el exministro y para Sánchez. Y aquí no acaba todo. Mientras Ábalos trata de salvar lo insalvable, Sánchez está viendo como el castillo de naipes de su legislatura se desmorona. Las encuestas no mienten, un 60% de los españoles cree que no logrará terminar su mandato. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto más podrá resistir este gobierno antes de que los ciudadanos exijan elecciones anticipadas? En definitiva, amigos de Política en Primera Línea,
estamos siendo testigos de uno de los capítulos más oscuros de la política española. Un gobierno sumido en escándalos, un exministro acorralado por la justicia, y un medio que, tras años de lealtad, decide sacar a la luz los secretos más oscuros del sanchismo. La traición de la Sexta Ábalos no es solo un giro inesperado, es un símbolo de que hasta los aliados más cercanos han empezado a abandonar el barco. Quédense atentos, porque esto no ha terminado. Lo que está en juego no es solo el futuro político de unos cuantos, es la credibilidad de un sistema que parece estar al borde del colapso. Seguiremos informando, destapando y poniendo en evidencia las verdades que algunos no quieren que se sepan. Nos vemos en el próximo episodio, y recuerden que aquí, en Política en Primera Línea, no nos callamos ante nada ni ante nadie. Seguidores de Política en Primera Línea, prepárense porque lo que viene es aún más fuerte. Si pensaban que ya habían visto lo peor, les adelanto que este escándalo tiene tantas capas como una cebolla podrida. Vamos a desentrañar cómo la traición de la Sexta no solo ha puesto en jaque a Ábalos, sino que ha desatado una guerra interna en el sanchismo, con implicaciones que podrían llevar a la caída del gobierno. Y atentos, porque lo que la UCO ha filtrado apunta directamente al corazón de la Moncloa. Para entender la magnitud del desastre, volvamos a Ábalos. En su desesperación por defenderse, el exministro ha empezado a lanzar acusaciones a diestra y siniestra, asegurando que todo esto es parte de una conspiración en su contra. Una conspiración, dice. Pero no olvidemos que este mismo hombre, cuando ocupaba su cargo, utilizaba su influencia como si fuera un cheque en blanco. ¿Ahora quiere hacerse la víctima? Por favor. La UCO no solo ha encontrado pruebas contundentes de irregularidades en contratos y favores, sino que también ha sacado a la luz correos electrónicos que podrían implicar a altos cargos del gobierno en una red de tráfico de influencias. Y aquí entra en juego la Sexta. Durante años, este canal fue el escudo mediático del sanchismo. Pero ahora, con las ratas saltando del barco, han decidido adoptar una postura crítica que más bien parece un intento desesperado de salvar su propia reputación. Lo que nadie esperaba es que fueran tan lejos como para exponer detalles que, según fuentes internas, ya eran conocidos por la cúpula del PSOE. ¿Qué significa esto? Que el partido sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero decidió mirar hacia otro lado. Sin embargo, ahora que las encuestas pintan un panorama desolador, la Sexta ha decidido actuar como si estuviera del lado de la verdad. Vaya cinismo. Mientras tanto, en la Moncloa, el ambiente es de puro pánico. Pedro Sánchez, quien hasta hace poco parecía imbatible, está enfrentando un nivel de descontento interno que podría volverse incontrolable. Algunos sectores del PSOE están exigiendo explicaciones, no solo por los escándalos de Ábalos, sino también por la investigación en curso contra la primera dama. Y aquí es donde todo se complica aún más. La investigación no se trata solo de irregularidades menores, estamos hablando de posibles delitos que, de confirmarse, podrían llevar a consecuencias legales graves para ella, y por extensión, para Sánchez. El juez Peinado, quien lleva el caso con una precisión quirúrgica, ha demostrado que no se va a dejar intimidar por las presiones políticas. De hecho, fuentes cercanas al caso aseguran que Peinado ya tiene en su poder pruebas suficientes como para avanzar en la imputación de varias figuras clave. ¿Incluye esto a la primera dama? Aún no lo sabemos con certeza, pero lo que sí está claro es que las implicaciones de este caso son monumentales. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro del sanchismo? Las encuestas no dejan lugar a dudas, la confianza en Pedro Sánchez está en caída libre. Incluso sus votantes más fieles están comenzando a cuestionar si este gobierno tiene alguna capacidad real para gobernar. Y no es para menos. Desde la polémica investidura para aprobar la ley de amnistía hasta los presupuestos reciclados de años anteriores, lo único que hemos visto es un desgobierno incapaz de ofrecer soluciones reales a los problemas del país. Pero hay algo aún más preocupante. Según fuentes anónimas dentro del PSOE, algunos varones regionales están empezando a considerar la posibilidad de pedir la renuncia de Sánchez si la situación sigue deteriorándose. Este tipo de movimientos, aunque todavía en una fase inicial, podría desencadenar una crisis interna que haría imposible la continuidad del gobierno. Imaginen por un momento a Sánchez siendo abandonado por los mismos que lo llevaron al poder. Sería un golpe devastador,
no solo para él, sino para todo el sanchismo. Y aquí es donde nosotros, como ciudadanos, debemos reflexionar. Este escándalo no se trata solo de Ábalos, de la sexta o de la primera dama. Es un reflejo de cómo la política en España ha llegado a un punto de degradación tal que ya nadie confía en las instituciones. Si los propios medios que antes defendían al gobierno ahora están exponiendo sus miserias, ¿qué podemos esperar del resto? Es hora de exigir transparencia, de pedir explicaciones, y sobre todo, de no dejar que estos escándalos queden impunes. Queridos seguidores de Política en Primera Línea, este 2025 promete ser un año decisivo para nuestro país. La pregunta es, ¿permitiremos que sigan jugando con nosotros, o tomaremos las riendas de nuestro futuro? Porque una cosa está clara, si el sanchismo cae, no será solo por los errores de Ábalos o por las traiciones de la Sexta. Será porque el pueblo español, cansado de tanto abuso, finalmente dijo basta. Y con esto cerramos este capítulo. Pero no se preocupen, porque lo que viene será aún más revelador. La historia no termina aquí, y nosotros estaremos aquí para contársela, con todos los detalles y sin pelos en la lengua. Nos vemos en el próximo episodio, y recuerden, la verdad siempre prevalece, aunque algunos intenten ocultarla.